En esta ponencia yo quiero explorar unas de las características de este género distinto, pero en vez de hablar y explorarlo a través de un enfoque sobre la iconografía y la escritura. Mi ponencia está en dos partes. La primera parte, escritura en piedra. En este voy a hacer una exploración del sistema de memoria gráficos y no gráficos, o sea, escritura, soportando formas de historia indígena en el Amazonas del Noroeste. Nosotros ya sabemos que la historia tiene muchas formas. Tenemos distinciones entre historia local y historia oficial, historia de indígenas y historia indígena, historia narrativa o textual contra historia que se consigue en lugares, bailes, objetos, etc. Yo quiero enfatizar que los antropólogos tienen una tendencia de aceptar que tenemos que descomponer historia, pero cuando llegamos a mitología hablan de mitos. Pero hay muchos tipos de mitos también. Desde el punto de vista antropológico, como dice Levi-Strauss, la mitología de la Amazonía del Noroeste no es meramente esotérico, pero es también altamente histórico y político. Y en ese sentido es más próximo a la mitología de que hablaba Malinowski en su famoso trabajo sobre mitología como Kafka o Chaucer en inglés. Y es también la mitología de que hablaba Levi-Strauss mismo en su libro El pensamiento salvaje. Y también desde el punto de vista indígena, mito no es simplemente narrativo, es también música, objetos, lugares, petroglifos y otras formas gráficas. En la segunda parte de mi ponencia, escritura en papel, en esa parte voy a examinar la continuidad entre escribir en piedra y los libros, mapas, calendarios, etc., producidos en el contexto de programas de etnoeducación y reivindicación de territorio y cultura entre los indígenas de esa región. Mi ponencia está una extensión, del trabajo de los arauacólogos sobre cantos rituales como expresiones de la historia y la territorialidad de los grupos arawak. Yo voy a tomar este trabajo como ya hecho y ya conocido, en vez de repetir historias viejas. Quiero añadir cosas nuevas. Voy a enfocarme en cuestiones de principios y formas y no de contenido. Enfocarme en cómo la historia está estructurada y memorizada, en cómo la historia se manifiesta en formas materiales y en cómo formas verbales y materiales se empalman y entrelazan como sistema integral. Y haciendo esto, creo abrir una nueva ventana sobre unos principios subyacentes de estas civilizaciones amazónicas. Ese trabajo en progreso es incompleta e intencionalmente especulativa y tal vez también intencionalmente provocativo. Bueno, empezamos con escritura en piedra. Mi título, Nuestra historia está escrita en las piedras, próximo, viene de un indígena tariana del raudal de Yaguaraté en el Vaupés, en el contexto de un proyecto de los tarianos para hacer declarado el raudal de Yurupari como patrimonio histórico nacional de Brasil, próximo. Y ahí vemos el raudal con muchos sitios sagrados que son piedras, petroglifos, etc. Y
Hay que decir que los tarianos son un grupo arawak, pero fuertemente tucanoizados. Y que el proyecto inicialmente tariano para declarar el raudal como patrimonio cultural hizo un debate con la gente tucano, porque los tucanos tuvieron otra interpretación del mismo sitio y ellos tuvieron miedo que si el sitio fue declarado como patrimonio cultural únicamente de los tarianos, su versión de la historia iba a ser la historia oficial. Y después hicieron un compromiso y fue declarado como patrimonio de todos los grupos en la región. Pero inmediatamente los tucanos publicaron un libro de su mitología para establecer su punto de vista. Entonces, otra historia oficial, y hoy en día los tarianos están preparando su versión, otra historia oficial. Podemos poner ese debate entre los tarianos y los tucanos en el contexto del trabajo de los arawakólogos. Para ellos, escribir la historia sobre el paisaje es un rasgo específicamente arawak, que está, en su punto de vista, asociado con gente maipurano en la región del Río Negro y Orinoco. Voy a hacer un sumario bastante breve de sus argumentos. Primeramente, ellos explican que la mitología histórica de los arawakos, gente arawak, se divide en 3 ciclos, y eso podríamos decir del mito hacia la historia a través de la leyenda. En el primer ciclo tenemos un espacio indiferenciado, que es una maloca, una casa comunal, como el cosmos. En el segundo ciclo, que cuenta del nacimiento y muerto del héroe Kuwai o Yurupari, y la historia del robo de las flautas sagradas de Yurupari por Amaru y las otras mujeres. Este es el segundo ciclo. Y el tercer ciclo habla de la creación de gente como nosotros y habla de la dispersión de los clanes, los jefes de los clanes, de las guerras, la llegada de las esclavistas, de los misioneros, de los caucheros, etc. Bueno, el ciclo 2 está especialmente asociado, no únicamente, pero especialmente asociado con cantos rituales que se llaman malikai. Y tengo que hacer una distinción entre canto en el sentido inglés de chant y canto en el sentido inglés de song. Estamos hablando de cantos rituales, o sea, chants. Y estos cantos, malikai, explican cómo las mujeres y Kuwai, etc., recorrieron por todos los ríos y abrieron el mundo. Y la tercera parte de sus argumentos es que esta historia local, indígena y chamánica de los malikai está congruente o se relaciona muy fácilmente con nuestra historia oficial de los indígenas, la historia arqueológica, lingüística y la historia que encontramos en los documentos coloniales. O sea que, por ejemplo, la área que cubre estos cantos es más o menos coincidental con la distribución de la gente, distribución precolonial de la gente maipurana. Y estos cantos integran historias de migración y rutas de migración y comercio indígena con asentamientos claves de la época colonial, y también que estos cantos
encompass. Abarcan aspectos de la historia colonial bajo un esquema más grande chamánico. Bueno, hasta ahorita estoy hablando de los gente arawak, pero todo que yo he dicho es también verdad en principio y en forma con la gente tucano hablante. Obviamente el contenido geográfico es diferente y también la terminología que utilizan los antropólogos es diferente. Los antropólogos, como los botánicos tienen una tendencia como los botánicos dan nombres diferentes a la misma planta, los antropólogos con su jerga de tribu, sib, clan, linaje, fratria, etc., tienen una tendencia de dividir el mundo en pedacitos. Y detrás de esa división exagerada perdemos una visión más integral. Entonces, la forma de los Malikai, pero no el contenido, es idéntica con la forma y no el contenido de los cantos rituales, o sea, Bukura Ketioka en Barasan. Y este no es exactamente un hallazgo, pero yo quiero enfatizar que eso es algo muy importante. Porque si miremos, no tengo una mapa, no lo hice, no lo puso, pero desde el Caquetá hacia el Orinoco y abajo hasta Manaus, tenemos una área cultural con rasgos muy en comunes. Yo quiero añadir que esta mitología o esta historia mítica es una historia política, no únicamente porque, como dicen los arawakólogos, está una expresión de resistencia indígena a los poderes coloniales, que es un tema que desarrolla Jonathan Hill y Silvia Vidal, pero es también una historia política porque habla de reivindicaciones al territorio, al estatus y a prerrogativas rituales de los grupos tucano hablantes y arawak hablantes en la región. Pero hay una diferencia clave entre la mitología arawak y la mitología tucano. Para los arawak, su sitio de origen es el raudal de Jipana en el río Ayari. Pero para los tucanos, su sitio de origen es doble. Primeramente salieron del este, de la región de Manaus, y su rasgo característico, lo que define la etnicidad del pueblo o de la gente tucano en total, es que todos tienen la misma historia de un viaje desde el este hasta el oeste, hasta el centro del mundo, hasta el Bautes, en una canoa anaconda. Y de ahí nacieron en un hueco en el raudal, o cachivera, como dicen en el Bautes, el raudal de Ipanoré. Próximo. Entonces, todos los tucanos comparten un mito colectivo, pero al mismo tiempo, cada grupo tucano tiene su propia historia. Entonces, aquí vemos una mapa hecho en el contexto de un programa de educación de los anacondas, los ancestros anacondas de cada grupo y sus recorridos en la zona del Piraparaná. Bueno, los arawakólogos creen en la historia arawak, porque dicen que es consistente con nuestra historia oficial o académica. Pero cuando llegan a los tucanos, hay un consenso que data desde Nimuendayu, hay un consenso entre ellos que los tucanos llegaron muy tardes en la zona y que casi toda su cultura, su yurupari,
su sistema jerárquico, su sistema de exogamia lingüística, etcétera, etcétera. Todo ese vino de los arahuacos. Entonces ellos tienen una imagen de unos pobrecitos tucanos que llegan tardivos al Vaupés y con la influencia, la aculturación, los arahuacos los civilizaron a su cultura arawak. Para mí, este es un caso muy claro de mitificación o invención de la historia por los antropólogos. Francamente, los datos para soportar esta hipótesis son nulos. Y yo creo que si vamos a tomar la historia arawak en serio, deberíamos tomar también la historia indígena tucano también en serio. Los rasgos como jerarquía, la mitología esotérica, sacerdotal, el conocimiento increíble de los tucanos, de la topografía y toponomía hasta Manaus, todo sugiere que Lévi-Strauss tuvo razón. Bueno, volvemos a nuestro tema, escritura. Próximo. La región arawak-tucano es también notable por sus petroglifos. Más que en cualquier otra parte de la Amazonas, hay una densidad y una distribución enorme de petroglifos. Los arawakólogos hacen mención de los petroglifos, pero como parte de la tendencia arawak de, entre comillas, escribir su historia sobre el paisaje. Pero aquí están hablando más que todo metafóricamente y con raras excepciones no exploran la conexión entre los petroglifos y la escritura. Pero sus metáforas tienen ecos en un debate muy antiguo. ¿Es que los petroglifos son o no son un tipo de escritura? Hay que decir que entrar en ese debate es como entrar en un cementerio de elefantes. Nunca se sabe. Pero en vez de entrar hoy mismo, próximo, vamos a mirar un debate entre Stradelli y Koch-Grünberg, dos antepasados de nuestros que empezaron a trabajar en el Vaupés hace 2 siglos. Para Stradelli, los petroglifos fueron un alfabeto ideográfico. Próximo. Sí. Y fueron documentos históricos de migraciones de gente antiguos y dejaron sus huellas o sus signos en lugares para advertir a la gente que iban a seguir. Entonces, en el número 6 vemos huevos de culebras para decir hay mucha comida aquí. Y en número 7 hay culebras que quiere decir peligro. Posiblemente hay enemigos, cuidado, etc. Entonces, esta fue la hipótesis de Stradelli. Próximo. Pero Koch-Grünberg, a pesar que los indígenas enfatizaron que los petroglifos estaban fuertemente vinculados con los mitos, Koch-Grünberg decía, no es así. No son escritura, es que lo siguiente pasa. Los indígenas viajan, llegan a un raudal, entonces tienen tiempo, tienen que cocinar su pescado, tienen que cargar sus bultos, entonces tienen tiempo para divertirse y como diversión empezaron a grabar sobre las piedras. Entonces para Koch-Grünberg no fue escritura. Pero Koch-Grünberg observó una cosa muy importante, que muchos de las representaciones que encontramos en petroglifos encontramos también en cestería, o utilizar la palabra del Vaupés, balayes, y también sobre las paredes, las casas, etc. Bueno, este debate entre Koch-Grünberg y Stradelli
Es en un cierto modo parecido a un artículo de Fernando Santos Granero que se llama Writing History into the Landscape, Space, Myth and Ritual in Contemporary Amazonia. Con los Yanesha y la gente arawak de la Amazonia del noroeste en mente, Santos Granero habla de una escritura topográfica asociada con mitos de creación y con memorias históricas de asentamientos, de memorias históricas de migraciones, batallas, etc. Pero, citando a Dully, Fernando Santos insiste que esta escritura topográfica no es escritura de verdad. Y también sugiere que puede ser derivado de un contacto con sociedades más complejas en la región andina, donde encontramos el famoso sistema de cheques, quipus, etc., que son más que aproximan más cerca a la verdadera escritura. Y este hipótesis difusionista es como de Jonathan Hill, porque Jonathan Hill también sugiere que la estructura tripartida de la mitología arawak tal vez también tiene orígenes andinos. Dos casos, de mi punto de vista, de memorias andinas en países amazónicos. Para mí, implícitamente, el difusionismo de Santos Granero y Hill sugiere que la gente de la región amazónica son demasiado simples o primitivos para inventar sus propios sistemas de escritura o sus propios esquemas mitológicos tripartidas. Lo que sabemos de las sociedades del medio Amazonas sugiere al contrario. En vez de insistir en distinciones radicales entre sociedades con o sin escritura, o con o sin escritura de verdad, es más útil examinar las relaciones más amplias entre tradiciones orales y la iconografía. Y aquí voy a seguir hasta un cierto punto un artículo de Carlos Severi en Anal, en donde él dice, el habla y la imagen articulados juntos, énfasis suyo, en una relación técnica de la memoria, notablemente en el contexto de la enumeración ritual, constituyen la alternativa que ha predominado en muchas sociedades sobre la escritura. Próximo. Y Severi nos muestra que los sistemas iconográficos amerindios forman sistemas de memoria que son asociados con formas especiales de lengua ritual, o sea, cantos rituales, que son estructurados por paralelismo y toman la forma de listas de nombres, de personas, de lugares, de especies animales, etc. Y que estos sistemas de memoria establecen una relación ordenada entre sistemas ordenados de conocimiento y sistemas ordenados de elementos gráficos. Y Severi utiliza los dibujos de los balayes yecuana, próximo, los famosos totem poles, o no sé la palabra totem pole en español, pero ya es. Y también, próximo, la escritura sagrada cuna y finalmente los famosos quipus andianos. Bueno, todo su argumento, o hasta un punto, todo su argumento es consistente con el caso de la Amazonia noroeste próximo. En la Amazonia noroeste, la historia chamánica no viene en la forma de historia narrativa, sino en cantos rituales que los arawaks llaman Manikai y los Barasana llaman Ketioka. Próximo.
Y la estructura básica de estos cantos es dos tipos de secuencias. Una secuencia de sitios sagrados que son casas o nombres de clanes. Y este parte, Jonathan Hill, se dice chasing after names, ir en busca de nombres. Y cada uno de esos sitios sagrados es como un nodo en que se puede seguir otra lista que es o una historia de eventos o especies de animales o plantas o eventos en un mito o en historias locales, depende del contexto. Entonces, estos sitios sagrados son lugares de memoria y muchos son marcados, pero no todos, pero muchos son marcados por petroglifos. Y los cantos refieren explícitamente a los petroglifos. Entonces vemos que nuestra categoría de mito no es consistente. Al próximo. Sí. Vemos que nuestra categoría mito no es consistente con las categorías indígenas, porque aquí tenemos Bukele es a la vez mito narrativo y también historia oral. En la mitad tenemos Ketioka, que es cantos rituales, cantos de baile, música de Yurupari, sitios sagrados, petroglifos, bienes sagrados, etc. Y al otro lado tenemos música instrumental. Los araucólogos, casi ninguno de los araucólogos han citado un trabajo de un Manuel Romero Raffo, su libro Malicae sobre los Curipacos, que para mí es un libro sumamente interesante. Y Manuel Romero nos dice, limitar el mito a la oralidad es solo conocer una de las múltiples formas del relato. Bueno, el lugar principal de la historia chamánica indígena, como digo, es canto y no mito narrativo. Y hay una otra diferencia entre los cantos, los rezos y la música, porque los cantos son un discurso potente y transformativo, pero los mitos y otros narrativos descriptivos son meramente discurso reportado. Los cantos también tienen una conexión específica con los llamados en el Valpes dabucuris, que son rituales de intercambio de comida o de bienes, en que los grupos, los anfitriones y los invitados cantan sus propias historias en una manera a veces bastante antagonista y confrontacional, porque están compitiendo para establecer su propia versión de la historia. Y ese es un punto que notó Janet Chernela para los Guanano. Romero Raffo nos dice también que las otras formas del mito son la música y los petroglifos. Dice que la distribución espacial de los petroglifos deslinda una geografía en secuencias narrativas en forma de mitos gráficos, un alfabeto de raudales compuesto por marcas y formas que sobre las rocas rememoran la marcha de Iñapiruri, de Zule o de Kowai. Próximo. Otro, sí. Bueno, podemos ver en conclusión, un poquito en conclusión, que los sistemas de memoria en el Amazonia noroeste utilizan rasgos lineales del paisaje. Aquí vemos una serie, hay dos raíces del río Piraparaná, y aquí es un raudal, otro raudal, y más allá hay otro. Próximo. Y aquí hay un cantante Barasana explicando a mí
cómo él sabe cantar, cómo él puede recordar todas sus canciones, sus cantos. Y entonces él hace una línea y marca las raudales. Próximo. Pero también la gente de Baupues, en sus versos y sus cantos, utilizan el armazón de la casa, porque cada lugar donde hay un cruzamiento entre una viga y un poste, es un marco para memorizar un canto o un rezo. Próximo. Pero también utilizan petroglifos. Aquí este es un ejemplo de Romero Raffo. Mira el comentario. El próximo. Y otra vez vemos lo mismo. Este dibujo es la historia misma, que se va contando por partes a lo largo del río hasta llegar a la vuelta del mundo para volver a empezar. Próximo. Y también utilizan dibujos o pautas repetitivas, por ejemplo, en las paredes de las casas. Se puede contar 1, 2, 3, cada miembro es una stanza. Próximo. También lo hacen dibujos. Este es un dibujo traído del libro de Wright Dalton, Beyond the Milky Way. Y si ustedes miran el comentario, él está diciendo exactamente lo mismo. Y finalmente, y también utilizan los dibujos en balayes o cestería. Y todos estos ejemplos de iconografía y también paisaje, los barazanos dicen ukare, que es la palabra, ambos para iconografía y también para escritura. Pues vemos aquí que tenemos ambos formas iconográficas y también formas no iconográficas, o sea, el espacio y el paisaje que funcionan juntos. Un problema del trabajo de Cerelli es que él está enfocándose únicamente sobre formas gráficas. Y no hay que ir más allá que los famosos sistemas o artes de memoria europea de que habló Francis Yates para ver que funcionan como sistema integrado. Y es exactamente esto que vemos en el pensamiento indígena, porque todos estos ejemplos que yo he dado forman parte de uno mismo sistema que se refuerzan mutuamente. Los sitios sagrados, que son también sitios históricos, son casas de origen o de transformación, o también sitios arqueológicos o también sitios de asentamientos históricos. Próximo. Las casas son el mundo y el mundo es una casa. Próximo. Los raudales son las puertas y las vigas de las casas en el sentido cósmico. Próximo. Y los petroglifos repiten la pintura de las casas. Próximo. Y también repiten dibujos de los balayes. Mira, este es claramente dibujo del balay. Y dice, caminos del Marirí o llaman recorrido del Marirí para aprender partes de la historia. Entonces, y finalmente, sabemos que al menos en Barasana, yo no sé hasta ahora de los otros lenguas tucano, los balayes y los raudales toman el mismo sufijo clasificador, bo. Entonces, un balay es bo y el raudal de piña en el Piraparaná es sena bo. Sena es piña y bo es raudal, pero bo es también balay. Y Ipanoré, el famoso lugar de nacimiento de todos los tucanos, es raudal de balay.
Bueno, próximo. Aquí tenemos petroglifos es otro petroglifo de Umbalaya. Próximo. Severi en su libro El principio de la quimera se apoya mucho de las teorías de Pascal Boyer, teorías cognitivas. Pascal Boyer montó toda una teoría de cosas, entidades que son contraintuitivas. Y de ahí viene el título del libro de Severi, El principio de la quimera. Para recordar cosas, para montar sistemas de memoria, uno tiene que tener cosas que son salientes o sobresalientes. Y la teoría de Severi es que los sistemas de memoria se apoyan sobre un principio de cosas híbridas, como animales que son ni un animal u otro, etc. Bueno, vamos a mirar los petroglifos en ese contexto. ¿Por qué los petroglifos son salientes o sobresalientes? Pues tienen 4 rasgos principales. Son marcados, obviamente, marcan a los raudales. Pero son también visualmente y acústicamente, ¿se dice? Dramáticos, porque los raudales son lugares de sonido. Y este sonido es el habla, la música del universo, exactamente lo que es el sonido de Yurupari. Y para los Darasana, el sonido de un raudal es el sonido del universo, es el sonido de Yurupari. Todo es Ketioka. Pero son también durables, son hechos de piedra. Y en ese sentido son ancestrales. Los primeros seres en el mundo fueron gente de piedra. Y otra vez cito el Tariano que hemos encontrado arriba. Él dice, son gente de piedra no porque fueron hechos de piedra, pero porque la duración de su vida es indeterminada. Pero hay otra cosa muy interesante de no todos los petroglifos, obviamente, pero muchos, es que están en piedras que cada época se aparecen o desaparecen con las inundaciones. Y la historia de los tucanos fue un pasaje desde el agua hacia la tierra, que es una cosa que se repite cada año los petroglifos. Y también emergencia y desapariciones también lo que pasa con el Yurupari. A veces lo ve, a veces no le ve. Y es prohibido mirar a muchos sitios sagrados exactamente como es prohibido mirar a los Yurupari. Bueno, hasta aquí podemos concluir que los raudales y los petroglifos hacen una síntesis de 2 tipos de temporalidades o de tipos de temporalidades. Están el pasado incambiable en el presente cambiable y son los ancestros inmortales grabados, son los ancestros mismos grabados sobre las piedras cuando las piedras eran siempre blancas. Pero también vemos una secuencia lineal como el tiempo del narrativo de la historia y también del viaje, que es un viaje de transformación. Y este es muy parecido a los famosos songlines o líneas de canto australiano. Y tan próximo,
Y también son una sucesión de casas. Este es un dibujo del primer libro publicado en nombre de autores indígenas en el Amazonas. Antes el mundo no existía, por dos autores de sangre. Este dibujo puede ser leído en dos maneras. De una manera, él habla de los orígenes, la transformación de la anaconda. Y los raudales son como una escalera que va desde abajo y no únicamente va desde Manaus hacia Colombia, pero también va debajo de la agua hacia arriba. Pero podemos verlos también como una genealogía, o sea, historia normal. Pero todo el mundo, todos los antropólogos que trabajan en Amazonas saben ya que no hay genealogías en Amazonas. Aquí cito Peter Gao. Si hemos aprendido una cosa sobre los indígenas de la Amazonía, es que la genealogía de descendencia compartida no tiene mucho interés para ellos. Otra vez historia oficial o mitología. Los indígenas de la Amazonia noroeste sí tienen genealogías, pero ¿cómo se dice idioma? La manera de explicar genealogía en el Valdés no es en términos de hijos y padres, etc. No es en términos de parentesco, sino en términos de casas. Y entonces vemos que los mitos de creación se terminan con la dispersión de los clanes. Y después de esta dispersión, entramos en historias de quién vivía en cuál maloca y qué pasó allí, qué pasó y qué fueron las relaciones de parentesco entre los habitantes de esta casa. Y obviamente este es compatible con la experiencia viva de gente que vive de talla quema. La vida de uno es una secuencia de casas, cada uno con sus memorias y sus historias. Hablando de los grupos Yagua y Tucano, Jean-Pierre Chomey, en el mismo libro de citación de Peter Gao, nos dice con mucha razón, él habla de otro tipo de temporalidad y de memoria genealógica en sociedades como los Tucano y los Yagua. Y observa que tenemos un desplazamiento de una temporalidad cíclica hacia una concepción más acumulativa del tiempo, no una concepción verdaderamente histórica como entendemos nosotros, sino una donde los elementos se amontan uno sobre el otro, o sea, una forma indígena de la cronología. Pues estoy más o menos de acuerdo contigo, Jean-Pierre, pero con dos calificaciones. Uno es que yo creo que en la historia orales de eventos recientes sí vemos una concepción verdaderamente histórica, pero limitada. Pero también en la historia chamánica tal vez vemos un desplazamiento y más un acercamiento de temporalidades cíclicas y cumulativos, donde la sucesión lineal de las generaciones está alineada con la sucesión circular de las épocas. Este me lleva a una consideración breve de nociones abstractas de línea, círculo, número, enumeración y contar en formas materiales. Unas observaciones breves. Próximo. Como nos mostró Jean-Pierre, tenemos en el Amazonas también tenemos quipus. Este es un pito con nudos y los Yagua los utilizan para cantos, para historias de clanes, para
y para historias de guerras. Los tucanos los utilizan también para memorizar sus cantos en el sentido de son y cantos en el sentido de chant, y para sus bailes y sus frecuencias rituales. Y, como dice Jonquière, dichos aparatos implican una concepción particular de la cronología, del tiempo cumulativo y vínculos entre los vivos y los ancestros. Entonces, otra vez estamos en el mundo medio genealógico. Próximo. Bueno, esta es una manera de contar en el sentido de enumerar, pero también de contar historias. Como he dicho, el artículo de Carlos Cerelli se apoya mucho sobre las pautas sobre los balayes de Juan. Y él nos dice en el trabajo de David Guss, sabemos que la mitología yecuana es más bien evocada en cantos que narrada en narraciones míticos. Y que las pautas o los dibujos de los balayes evocan los cantos como listas limitadas de lugares o nombres de espíritus. Y vemos paralelos exactos entre los tucano y los huicuetos, citando el trabajo de Juan Álvaro Echeverría. Para los tucanos, hacer un balay va junto con aprender mitos y cantos. Entonces, los iniciados después del rito de iniciación están sentados, los viejos los mandan sentar y hacer tejer y aprender los cantos rituales. Y Juan Álvaro nos dice que entre los mitos, los mejores cantores son los mejores tejedores, que las hebras de cestería son pensamientos narrativos y tradición ritual, y que los maestros rituales se dice portadores de cestería. Bueno, podemos ver que la cestería, podemos mirar los cestos como manifestaciones visibles y materiales de principios abstractos de secuencia y temporalidad, porque combinan ideas de línea y secuencia, su forma como el famoso matafrío o tipití, y son lineales en términos de sus dibujos que van en secuencias y sus hebras, pero son también circulares y hablan de repeticiones circulares, no únicamente en su forma, pero también porque dentro de los Huitoto y dentro de los Barasanas son fuertemente vinculados con intercambios matrimoniales de alianza. Esta foto es un poco fuera del contexto. Este es el pasto verde del país de Gales. Bueno, y hay que añadir que el matafrío tipití es nada más que la anaconda en que llegaron la gente de abajo. Bueno, hacer balayas o tejer es entonces una forma de meditación. No se puede hacer balayes sin contar, en el sentido, para hacer dibujos en balayes hay que contar las hebras. Pero contar hebras es cantar cantos. La palabra barasana para contar es con-yae, literalmente ver cantidades. Y esta palabra se aplica para enumerar listas, contar cosas, contar días, contar generaciones, contar cuentos, contar historias y cantar cantos. Exactamente lo mismo que el quechua Yupay, de que habla Gary Elton en su libro La vida social de los
memoria. Y aquí otra vez un poquito paso al lado. Gordon Rutherford hace mucho tiempo notó que en el famoso mito Yurupari-Straderi hubo una recurrencia del número 5 próximo. Y esto es muy evidente en la cultura tucana, y los tucanos comentan mucho sobre eso. Este es un banco, 4 patas y el par de encima. Próximo. Estos son dibujos traídos de libros publicados por los tucanos en el Bautés brasileño. Y ahí vemos 5 casas, los 4 puntos cardinales y el cenit, que son los 5 terrenos, los primeros seres humanos. Estos son otros dibujos del mismo tiempo, del mismo índole. Aquí es el dibujo mío de la casa Balasana con 2 rangos de 5 postes principales que son 5 hombres. Próximo. El base de contar en tucano, en todas las lenguas tucano, va en un base de 5. Próximo. Tengo que dejar el micrófono para un momento. Vamos. 1, un par y 1, 3, 2 pares, otra vez 1, un mano. Así, yes. Y después tenemos un mano con 1, un mano con un par, un mano con 3, un mano con 2 pares, 2 pares otra vez. Entonces es un sistema circular así. Se murió. ¿Aló? 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 Bueno, no. ¿Qué le hiciste? Lo mató. Lo mató. Bueno, voy a tratar de hablar sin micrófono. Bueno, como Ayrton nos muestra para los quechua, los números tucanos son conceptualizados en términos de relaciones sociales. En el caso quechua, hay un madre y 4 hijos. En el caso tucano, hay un padre, 1 y 5 hijos. Bueno, voy a ir. Disculpe. Próxima foto. Y vemos ahí la estructura social básica de los grupos tucanos es una estructura de 5 hijos de un padre, así. Pero podemos ir más adelante, porque el mano es también una mapa. Aquí hay Manaus y el Río Negro, y aquí hay los afluentes. Y en Barazana, el río Apaporis es Hassá. Y el Vaupés es también Ría Hassá, el río Hassá. Y el Papurí es también Hassá. Y Hassá quiere decir confluencia. Y de ahí viene la palabra Apaporis, porque hay cambios fonéticos entre las lenguas tucanas, en que en Barazana Hassá es Hassá, pero en lenguas vecinos es Japa o Pajá. Entonces tenemos Apaporis y Apapurí, que es el Papurí. Y la palabra para padre es Ha-ku, que viene del mismo raíz, porque Ha y Sa es un clasificador para río y Ha es la confluencia. Y la palabra para hijo es Maku, o sea, Ma es la palabra para línea o lineaje. Entonces, los hijos son los líneas que salen de una confluencia que es el padre. Entonces, bueno, estos son cosas para explorar en el futuro. Iba a hablar también del número 3, pero vamos a cortar porque nos
nos queda poco tiempo. Bueno, para hacer un sumario hasta aquí, he dicho que no es útil preguntar si la gente indígena sí tiene o no tiene escritura. Hay que preguntar cómo funcionan formas gráficas dentro de tradiciones orales. Contrastes radicales entre gente con o sin escritura no son útiles porque esconden el hecho que modalidades orales y modalidades visuales, gráficas y materiales se componen como sistemas integrados y artes de enumerar y memorizar. Ahora, ¿cuánto tiempo? 5 minutos. Voy brevemente a examinar unos ejemplos de cómo todo esto se manifiesta en libros publicados por los tucanos y cómo iconografía y sistemas de enumeración figuran en programas de etnoeducación en Colombia y Brasil. Mi reto es demostrar continuidades entre el viejo y nuevas formas de escritura. Y como ustedes deben ya seguir, es evidente que la gente de la Amazonía noroeste son en un cierto modo culturalmente dispuestos a recordar su historia y su cultura en libros, mapas y diagramas. Eso es exactamente lo que encontramos. Próximo, sí. En los últimos 15-20 años hemos visto un boom de editoriales de libros publicados en Brasil en nombres de autores indígenas. Y también, próximo, tenemos proyectos de educación, desde el Pirá de Acaipí, este es una escuela en Brasil, los Banimos, y este es otro en Colombia, en Yapú, entre los tatuyos. Próximo. Y aquí tenemos un currículo del Pirá con lenguaje, técnica y valores, ciencias sociales, matemática, y mira las manos, etc. Y en esos programas tenemos educación, manejo ambiental, salud, etc., como un manejo del mundo unificado, o una curación del mundo, o sea, una transformación de los cantos quechua en sistema educativo. Próximo. Y estos programas de etnoeducación se desarrollan en que los jóvenes, los maestros, líderes, hacen investigaciones con los viejos, y aquí vemos un viejo explicando un petroglifo en el río Tiquié, y después los maestros aplican sus investigaciones en el contexto escolar. Próximo. Y a través de estas investigaciones, los indígenas elaboran calendarios ecológicos. A veces son calendarios astronómicos. Este es un calendario mostrando constelaciones. No sé qué estos son. Este es evidentemente un calendario ecológico con pescado y frutas. Y este es el calendario integrado de Acaipí en el Pirá, que ustedes van al final de mi ponencia. Y también, próximo, elaboran mapas con distribuciones de sitios sagrados, próximo, y también enseñan matemática con balayes, por supuesto. Próximo. Los libros son una continuación de la tradición oral iconográfica que he descrito arriba. Ellos reproducen la estructura tripartida de los ciclos mitológicos. El primer parte del libro son las historias de orígenes de la humanidad hasta la dispersión de los grupos y sus clanes, y también genealogías de los clanes. La segunda parte
son mitos en el sentido de Levi-Strauss, y la tercera parte es historia oral, historias de los Barea Gawa, o sea, los Bare que vinieron para esclavizar a la gente, historias de guerras, de movimientos mesiánicos, del caucho de los misioneros, etc. Y unos de estos libros hasta preservan la estructura de los cantos. Aquí tenemos un ejemplo. Ellos consiguieron la viaje a Dia Nyasawi. Es una casa, y después sigue un rezo. Ellos consiguieron la viaje a Dia Segowi, otra casa, y después viene el mismo rezo, es idéntico. Pero la obra de padres, de hijo, padre y letrado, pero súper sabio o común, y su hijo letrado que recorta sus historias. El próximo, otra vez lo mismo. Y el prefacio del libro, en cada caso, da el contexto del libro y da un cierto autobiografía mínima de la gente que escribe los libros. Y como los libros son al mismo tiempo reivindicaciones del estatus, del territorio y del prestigio, hay como una carrera de armas de publicación. En el caso de los de Sana, antes del mundo no existía, fue publicado en parte como una respuesta al libro de Reichel, y después tuvimos 3 más libros de los de Sana, de clanes de Sana, ambos diciendo, bueno, si ellos dicen así, nosotros vamos a decir así. Entonces tenemos casi no es exactamente una guerra, pero es como en los Dabukuris, pero es transformado en una situación de publicación. Próximo, casi no nos da sorpresa, ¿lo reconoces? Que los indígenas de la Amazonía del Noroeste tienen capacidades cartográficas extraordinarias y que producen mapas espontáneamente para ellos mismos, para explicar viajes, etc., y también para los antropólogos. Viene del libro de François Correa y viene de Patrice Bidou de los Tartuyo. Ahora, próximo, producen mapas que muestran para la gente afuera recursos naturales, pero la gente que saben son también sitios sagrados, o sea, cantos. Entonces, los cantos y las nuevas mapas van juntos. Y esto es también cartografía política en el sentido que sirve para reforzar reivindicaciones territoriales en el contexto de una historia indígena. Próximo. Y producen calendarios ecológico-culturales que integran astronomía, ecología, subsistencia, dieta, salud, vida social, vida ritual y chamanismo en una esquema unificada que es la esquema de los programas educativos. Y la coincidencia con los balayes debe ser claro, y a veces montan estos calendarios en un balay para mostrar. Próximo. Y a veces producen diagramas de una sofisticación increíble y admirable. Es una integración de los dos modales de temporalidad, porque aquí vemos el río Pirá con sus raudales, pero abajo tenemos las épocas. Kumaka Oko, que es la época de lluvias, Herika Rodó, que es la época de frutas cultivadas, y mire dónde va el Pirá, hacia Lourdes y el Tiquié, porque es la confluencia. La geografía indígena es que el Apaporís es exactamente el Vaupés, son ambos Hassá,
como ya he dicho. Pero encima vemos el armazón de la casa con una puerta en el este y una puerta en el oeste. Encima vemos todos los raudales ahora transpuestos en el cielo, y dice aquí constelación Iaia, que es Sirius, y constelación Sioelu, que es Orión, y Sirius y Orión son de 180 grados al contrario uno al otro, entonces son las dos épocas. Bueno, yo he tratado de mostrar a ustedes que las tradiciones orales de la Amazonía del Noroeste son también tradiciones escritas de una cierta manera, porque son inherentes y explícitamente iconográficos. He también tratado de mostrar las continuidades entre escritura en piedra y escritura sobre papel. Empecé en Brasil con la recognición de Yaguaraté como patrimonio nacional de Brasil próximo. Hace un año, el conocimiento de los indígenas del Pira-Paraná con su calendario ecológico fue reconocido por el Estado colombiano como patrimonio inmaterial histórico de la nación. Y con mucha razón, creo yo. Espero entonces que yo he logrado de abrir una ventana pequeña sobre las civilizaciones amazónicas que Levi-Strauss tuvo en mente. Gracias. Estas son un poco intermediarias. Entonces, que llamó la atención, pero me llamó la atención en particular esto, nos decía, escribir historias sobre el paisaje como un rasgo particularmente arawak y los tucanos por alguna medida arawaquizados, bueno, no sé. Pero, y realmente si uno piensa en los ticunos, los yaguas, uno ya no encuentra esta especie de sitios nombrados, pero uno sí va a encontrar Andoque, Nani, esos dos por lo menos, tienen todo un sistema de denominación de sitios que conforman un círculo y cuyo límite superior es el río Quequén, Araraquara y Yucatí. Y ellos se dan cuenta que por el norte, la narración de los Tanimucas, la narración de los Macuna, también está viendo que está por el norte y en los sitios como Araraquara hacen parte de circuitos diferentes. Entonces, por eso dicen que esos sitios son cargados. Entonces me llama la atención que aparecen también estas formas de narración ligadas a la comunicación, ligadas al baile, donde se nombran también como en un sistema que va a este punto, raudales, pero también pozos, también canacuchales, también barrancos. Y además en una especie de repetición. Es decir, aparece una secuencia y el pueblo comienza donde se repite 5 o 6 veces y luego que tal y luego lo que llama la atención es el punto, es decir, que parecería haber unas variaciones de ese sistema de estructura del paisaje muy famosos entre los arahuacos, los tucanos también la tienen, y aquí aparece menos documentado. Otro segundo punto me gustó, los Keti, Oca, que no son mitos, son cantos. Me llama la atención de algo que entre los pintores, por lo menos, mito es un género distinto de los bailes, no hay mitos. Pero tampoco los cantos, sino un discurso ceremonial que llama agua o que llama palabra. Y es un género muy particular que los concentra uno porque siempre está la mitología, nosotros un poco dicen la mitología, pues es brujería. Pero el baile es otra cosa. Pero no más esos dos puntos como comentarios. Pues estoy muy consciente, bueno, como he dicho para empezar, quiso ser un poquito provocativo y especulativo.
igual, también no son ni Aroa, ni todo, pero ahí vemos el otro límite. Y claramente hay barreras o zonas distintos dentro de ese sistema. Yo no tengo ni el tiempo en una hora ni el conocimiento académico para contestar todo. Es una cosa muy complicada y vamos a necesitar trabajo arqueológico, etc. Y al mismo tiempo, bueno, su segundo punto, es verdad, tuvo que simplificar radicalmente mi ponencia para hacer un vuelo de barco. Dentro del Barrasal de los Tucano hay diferenciaciones entre restos de un tipo, restos de otros tipos, cantos aquí, cantos allá, etc. Estuve simplificando y disculpa que por lo hacer. Sí, me interesó muchísimo la relación que hacías que nos plantean muchas preguntas sobre historia mítica relacionada a historia política, especialmente con la cuestión del pueblo. El ejemplo de Anecha me parece muy interesante, porque hoy día, no solamente como etnógrafo Fernando Santos, tenemos a Dick Smith, que trabaja mucho sobre la mitología de Anecha actualmente y ve que la mayoría de las referencias la mitología es casi en la costa pacífica, ¿no? Entre, digamos, la costa pacífica y la mitad del Pacífico. Es decir, que si tomamos la mitología como punto de referencia, como reivindicar, tendríamos, en el caso de Anecha, de reivindicar la zona en disputa entre Chile y Perú, ¿no? Entonces, es una cosa de metodología, ¿no? Haciendo demasiado una relación mecánica entre historia mítica, etc., con efectivamente la reivindicación de un interior. Puede llevar también, en ciertos casos, a cosas un poco, digamos que lo hacían ella, no solamente tiene mucho de andino, pero también tiene mucho de costeño, ¿no? A pesar que son amazónicos, que hablan arahuá, todo eso. Entonces, habría que efectivamente tomar todo eso en cuenta para tratar de definir, digamos, un poco la relación entre la utilización, digamos, política de los mitos, más que una relación mecánica entre un discurso mítico y una reivindicación puntual, ¿no? Porque me parece que esto puede llevar a casos muy particulares, diplomáticos incluso muy particulares. Con razón, las publicaciones, los libros publicados en Brasil hablan del Río de Janeiro y de la gente de Tira, tienen explicaciones para Bogotá, para Tequendama, para Zipaquirá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, hasta ahora no han reivindicado la catedral de Zipaquirá. Pero sí, es que uno de los puntos que quiso mostrar es que se puede leer estos a nivel formal o a nivel de forma o de principio, se puede leer estos esquemas de varios niveles. Por ejemplo, el famoso mito de origen de los Tucano, en un sentido es un mito de cosmogónesis y una mitología colectiva, un mito de historia colectivo, pero es también un discurso sobre sexualidad, porque los anacondas que vomitan sus hijos, no hay que tener mucha imaginación para saber qué es eso, pero es también un discurso sobre la vida cotidiana, porque las casas son casas común y corrientes, etc. Y yo creo que es el mismo en el contexto político. Utilizando estos mapas, estos discursos míticos o míticos históricos para reclamar territorios, pero no es como hay límites obviamente, pero los límites son una cuestión política y no de verdad histórica. En una dirección demasiado abierta. Parece sugerir todo esto
sistema iconográfico o un sistema de escritura anterior, digamos, a todos estos sistemas, que narra una historia ancestral de los grupos amazónicos y que indicaría que hay una historia panamazónica, que las diferencias que estamos viendo son explicables por las transformaciones, por los movimientos en la geografía. Y que entonces, mi pregunta es, ¿cómo se ve eso en las lenguas del noroeste del Amazonas? Hay indicios, por ejemplo, de esa tradición esotérica profunda que serían como claves para entender el pasado amazónico. Bueno, creo que posiblemente sí, en términos muy generales, pero yo no soy ni arqueólogo ni lingüista, pero en términos tal vez muy generales, yo creo que hay algo especial en el noroeste de Amazonas que no es muy distinto a otras partes de Amazonía. Mis colegas como Eduardo Viveros de Castro, Giovanna Kaplan, Felipe Escola, etc., hablan de una otra Amazonía, que no es la Amazonía que reconozco yo. Pero para profundizar esto, no es un trabajo que yo como viejo jubilado puedo hacer. Y para contestar en términos lingüísticos, no sabemos. Para reconstruir la historia lingüística del Vaupés es sumamente complicado porque todos los modelos de lingüística histórica que conozco yo, las famosas listas de Suárez, etc., no contan con del hecho que en el Vaupés los indígenas son conscientes de sus estructuras lingüísticas y son siempre enfatizando que sean distintos, son manipulando sus lenguas todo el tiempo. Los padres dicen, no habla como su madre, etc. Pero dentro, yo creo que es una cosa que nunca he osado publicar, pero tengo mis teorías escondidas, privadas, que abajo de las lenguas tucanas, al menos que conozco yo, sí hay como una meta semántica muy complicada, que no puedo explicar acá, pero es una utilización, por ejemplo, de la casa en una manera muy complicada para ubicarse en el espacio. Los verbos se decomponen en pedacitos semánticos, por ejemplo, todas las palabras para movimientos tienen un sufijo ja, waja, saja, eja, nuja, etc. Y el verbo para andar es ja. Entonces, hay como una lógica semántica detrás de las lenguas indígenas del Vaupés, que es sumamente clara y sumamente sistematizada. Y creo yo que dentro de estos datos podríamos tal vez mirar algo también de una prehistoria amazónica, pero yo no soy capaz de hacerlo. Parece un poco sugerirse, o me da la impresión de que usted propone una nueva forma de tratar de comprender o estudiar la Amazonía. Me explico. Al comienzo usted decía que estábamos un poco acostumbrados a mirar puntos aislados. Usted empieza a encontrar un sistema que me atrevo a usar la metáfora que parece que fueran hilos, un hilo de memoria. Si contrastamos con lo que plantea el profesor, habría como una especie de propuesta para pensar no en una historia, sino en
historias, o sea, en varios hilos de memoria. De pronto aquí hay una tarea y es pensar la Amazonía como hilos de memoria. Es un trabajo que hay que realizar, por supuesto. Un trabajo que está sobre el territorio, que está sobre la cestería, que está sobre las relaciones, que está en los cantos. Algunos acentúan el canto, otros acentúan los bailes, etc. Pero habría una nueva forma de pensar la Amazonía, ya no como punticos, sino como la metáfora no es mía, estoy utilizando la metáfora que utiliza en otro campo de religiones Daniel Pereyet sobre hilos de memoria. Creo que hay un elemento interesante y me parece que es una sugerencia que hay detrás de su planteamiento. Usted tiene toda la razón, porque yo no quiso plantear una teoría englobante. Mis ambiciones fueron mucho más humildes, mucho más sencillos. Fueron únicamente para advertir a la gente que tal vez, en vez de enfocarnos en contenido, tal vez enfocarnos en cómo funcionan sistemas. Tenemos otra, es como una ventana, nada más que eso, no es una teoría. No quiero implantar una teoría. Como digo, este es para otra generación. Mi intención fue únicamente de hacer un estímulo, de mirar las cosas de una manera un poquito distinta y a veces de provocar. Yo quiero provocar, por ejemplo, para mí, como he dicho, la idea de Jonathan Hill, que la exogamia lingüística data de hace 2 siglos, es una idea absurda. Pero este es ya, repite Heckenberg, repite mucha gente, dice, no, es evidente que los tucanos fueron arahuaquizados, pero no quiero decir que los tucanos son puros tucanos que nunca tuvieron influencias. Sabemos que el Amazonas fue un flujo extraordinario durante mucho tiempo. Y este es evidente, pero yo quiero únicamente decir que detrás de toda esa complejidad hay cosas que son, a mi parecer, evidentes. Una última intervención de Roberto preguntándote. Observación. Wiefer, en su famoso libro de principios del siglo, hace una anotación de que los grupos pictóricos, no me recuerdo exactamente cuál de ellos, tenían yanchamas que funcionaban un poco como mecanismos mnemotécnicos históricos. Esa misma observación la hace Julio Quiñones en una novela, y incluso uno hablando con algunos de ellos abuelos, probablemente sí existía, es decir, como mecanismo mnemotécnico, en donde se narraban específicamente, además de ciclos, como tú lo has mencionado, incluye ahí, como en el empotramiento de una estructura, también eventos históricos. Ahora, mi pregunta sería, en el Maupés, las yanchamas, las cortezas, esas pinturas, ¿cómo funcionarían en este marco? Porque están las pinturas de piedra, pero están, digamos, las decoraciones en yanchamas que muchas veces se colocan alrededor de las malocas, etc. Si tienen alguna relación con este sistema. Pues, en el caso de los dibujos, yo di cuenta de eso porque cuando los barazanas gustaron mucho y les gustan hacer dibujos. Y en mi primer trabajo de campo en el 68 71, noté que cada vez que producieron varios tipos de dibujos, pero un tipo fue casi como dibujos así. Y después hicieron comentarios y empezaron a decir, bueno, este es un canto. Y decían, aquí viene la primera stanza, Pero entonces ellos espontáneamente producieron esos dibujos y hicieron, no fue la intervención de mí mismo. Y a veces hacen comentarios sobre los dibujos, sobre las paredes de la casa, pero hay que decir que si nosotros
cuando yo hablo de sistemas mnemotécnicas, el paso no va simplemente del dibujo al habla, pero también la habla informe el dibujo. Entonces, no es exactamente que ellos se apoyan totalmente sobre esos dibujos, pero es como una manera de pensar y de actuar en el mundo, más bien que es mi tendencia, evidentemente, en esa charla, es de sistematizar, pero de hecho es una cosa más flujo, más complejo que eso.